Y le damos inicio al segmento de entrevista de Gente Unitelevisión. Y en esta oportunidad nos acompaña un talento musical, la licenciada en Comunicación Social, egresada de esta casa de estudios, María Fernanda González, mejor conocida como Mafer Bandola. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente tocar música, proyectar música? Pues es un compromiso cuando te das cuenta de lo que haces. Pero en principio la música me permite decir, y es un caso muy personal, es una excusa para sacar a hablar el alma, porque la música es el discurso de lo que se siente, de lo que se piensa y el medio preciso para poder decirlo. Entonces, en este caso es la bandola llanera, pero puede ser la voz, puede ser el cuerpo, puede ser a veces los tarareos que utilizamos. Y creo que es de los mejores caminos para decir, para expresar lo que uno tiene que decir. Muy bien, pero ¿qué te llevó a tocar exactamente este instrumento tan especial, la bandola criolla? La bandola llanera, digamos que me consigue a mí, porque a la edad de 8 años, cuando viví en Guanare, porque es bueno saber que yo nazco acá en Barquisimeto, y a la edad de 2 años mis padres deciden moverse a Guanare, el estado portuguesa, porque consiguieron las oportunidades de trabajo allá. Entonces yo, mi adolescencia la desarrollé fue en los llanos, por esa razón digo que llegué, o la bandola me consiguió en los llanos. Resulta que cuando tenía 8 años, mis padres buscaban un cupo para estudiar el 4. Y resulta que en la escuela de Bellas Artes, donde estaba tratando de conseguir el cupo, no había espacio ni habían instrumentos disponibles para poder recibir la clase. Y me sugirieron, bueno, lo que hay es cupo para estudiar la bandola llanera, y a esa edad ni yo ni mis padres tenían idea de qué instrumento era ese. Y bueno, entonces resulta que comenzamos la primera clase y a probar a ver de qué se iba este instrumento y de qué se trataba tocarlo. Fue una experiencia bien gratificante. Al principio fue ruda, pero gratificante cuando me aprendí la primera canción. Resulta que al principio me consigo con unos jóvenes, unos muchachos, eso sí, era una cátedra llena de caballeros ahí con todo esto que rodea las faenas llaneras, porque escupían chimó, hablaban de los toros coleados, de las fincas y de los temas llaneros. Y yo llegué ahí, venía del mundo del ballet, porque estuve practicando ballet desde los 4 años hasta los 8, hasta los 9 específicamente, y conseguirme con ese escenario lleno de solo caballeros y yo venir de un mundo de solo niñas en el ballet fue un choque al principio. Y comenzar a trabajar la técnica fue bien difícil, pero cuando me aprendí la primera canción, que se llama Fiesta en el Orza, un pasaje venezolano, fue muy gratificante. Entonces, el principio fue chévere en ciertas medidas, y bueno, ahí comenzaron los retos y pareciera que yo firmé un contrato con la bandola llanera al decir, pues, resulta que va a ser lo que me va a acompañar por un buen rato. Y ya son 20 años con la bandola. Extraordinario, mucho tiempo entonces. Pero ¿cómo fue tu llegada a la Universidad Yacambú tocando este instrumento? Bueno, estuve estudiando hasta el 6º semestre de medicina en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, y pues trataba de llevar las dos cosas de la mano, la medicina y el instrumento, la música, pero cada vez el tiempo se iba achicando para la práctica del instrumento, que es una de mis pasiones, o digamos de las mayores pasiones que tengo. Entonces, con esto de la vocación de servir, yo decía, pues vamos a ver si con la música puedo seguir haciéndolo, porque en la Universidad Centro Occidental pues vinieron algunos detalles con unos paros y bueno, toda esta situación, y tuve que decidir comenzar otra carrera y buscaba una universidad que me brindara la oportunidad de poder tener mi tiempo para la música, para desarrollar la música y al mismo tiempo estudiar una carrera. Y resulta que tenía pendiente esto de sacar comunicación social en algún momento, porque me gusta muchísimo. Y fue la Universidad de Yacambú, cuando vine a estudiar acá,
que me permitió con sus actividades extracátedras desarrollarme en el Departamento de Cultura, ¿no? Me conecté acá y la bandola pues estuvo presente en diferentes eventos de la universidad, por ende quedo muy agradecida porque fue la casa de estudio que me permitió hacerlo. Excelente y bienvenida siempre seas. Muchísimas gracias. Pero para la próxima parte vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria en esta parte de lo de la bandola, mientras nos despedimos un poquito de música. Claro. Ustedes, amigos, no se aparten porque ya regresamos con muchísimo más de Gente Uni Televisión y Mafer Bandola. Continuamos con más de Gente Uni Televisión en este programa especial con Mafer Bandola. Teníamos entendido hasta ahora que has incursionado en el mundo de la música y decidiste estudiar aquí comunicación social. ¿Cómo fue ese acompañamiento en la parte cultural, la universidad y los estudios? Bien, la oportunidad que me ofrece la Universidad Yacambú coincidió con las búsquedas personales que tenía y que sigo teniendo. Pues la universidad tenía un departamento de cultura, de extensión, y yo tenía como muchas ideas, muchos planes para desarrollarlos. Entonces, además existen estas posibilidades de donde el estudiantado se puede acercar a proponer actividades a un departamento, a un personal. Y estoy hablando de esa experiencia donde las ideas del estudiantado se toman en cuenta, ¿no? Porque estuve en el departamento de cultura proponiendo primero las actividades como el primer festival interuniversitario de poesía de Barquisimeto, del estado Lara, porque jamás se habían reunido todas las universidades en un festival de poesía. Sabiendo que hay tantos buenos poetas en la ciudad, no había ocurrido ese encuentro. Y resulta que se lo propuse a la universidad, no siendo poeta yo, pero sí conocedora de muchos poetas, muchos cultores de la palabra en el estado Lara. Entonces, recuerdo que fue para el aniversario número 26 de la universidad, donde se propuso esto. Increíble. Y bueno, hubo oportunidad de acercarme a proponerlo en una reunión extraordinaria en la universidad y explicaba pues los gastos, los detalles, toda la producción que requería esto y el equipo que se necesitaba, y fue maravillosa la aceptación tanto del rector como de todo el equipo de trabajo y en especial de coordinación de cultura allá arriba en el departamento. Entonces eso fue una de las actividades. El otro fue la creación del grupo de poesía de la universidad. También estuve en el soporte para el grupo de teatro Contraluz. Hicimos varias presentaciones con la intención de intervenir los diferentes espacios de la universidad, que tal vez no solo era el Auditorio Libertador el que sirviera de escenario para hacer actividades recreativas relacionadas con el arte, sino que nosotros íbamos al cafetín, a algunos pasillos de la universidad a hacer presentaciones de obras de teatro. Entonces, por otro lado, estuve en muchas graduaciones tocando en el día en que se hacía la entrega de medallas y la entrega de títulos a los estudiantes, cosa que a veces era una sorpresa porque generalmente está acompañado de la música clásica, de los coros,
En esas oportunidades donde decían, ¿por qué no ponemos la bandola llanera también ahí a tocar un joropo? Vamos a ver qué tal, de qué va eso. Entonces, digamos que la universidad me permitió hacerlo. Y por otro lado, a medida que fui desarrollando mi carrera en la universidad, también mi carrera musical iba en ascenso y sigue estando en ascenso. Por ende, tenía que estar viajando y estar fuera del país. Y esta oportunidad la universidad ofrece la educación a distancia también. Entonces son unas herramientas que a mí me vinieron como anillo al dedo en el momento que la necesitaba. Cuando yo tenía que estar en algunas evaluaciones, pues venía, lo notificaba en el trimestre, pues tenía que planear todo eso y cambiar a la modalidad a distancia. Entonces, bueno, es así como pude ir terminando llevando de la mano mi música y también el compromiso con la universidad de hacer música para y con la universidad y también trabajar en las cuñas navideñas de la universidad, toda esa producción que se hizo en algunos mensajes de la universidad, la creación de las letras y los músicos para los arreglos, estar involucrada en todo eso me hace sentir muy agradecida, porque es cierto lo que dice la universidad de aprender haciendo, que es como el mantra de la universidad, como el eje central de las cosas que nos hacen identificarnos como egresados de esta casa de estudio, y por otro lado, el perfil holístico, el perfil integral del egresado de esta universidad, donde no solo viniste a estudiar, sino que te encargaste de producir, hacer cosas, involucrarte con los procesos creativos de la universidad, tomar opinión acerca de las cosas que ocurren acá. Y estoy muy agradecida por eso. Y es así, creo que deberían hacer muchas de las universidades del país. Espero que pueda ser así para otros. Con gran iniciativa en los proyectos, y por eso se te han llovido más proyectos desde el extranjero, tanto nacional como internacional. Sí, actualmente formo parte de una banda que se llama La Dama. Es una banda constituida por 4 mujeres de 4 países diferentes. Ok, pero para ese proyecto de La Dama, Ajá, lo comentamos en el siguiente segmento. Claro que Por sí. lo tanto, continuamos con más de Gente Unitelevisión. Ustedes no se aparten, ya regresamos con mucho más de Mafer Mandola. Y continuamos con más de Gente Unitelevisión con este gran talento regional, Mafer Mandola. Hablamos sobre el proyecto La Dama. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, La Dama es un proyecto que nace de una residencia artística que asistí en el 2014 en California, en Estados Unidos, en un programa coordinado por una fundación llamada Funds of Nation, y la beca se llama One Beat, y trabajó en coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos y una fundación de Hillary Clinton. Entonces, toda esta organización tiene como idea convocar a músicos de todas partes del mundo para servir como laboratorio creativo en esto de utilizar la música como una herramienta diplomática, donde los artistas, 25 músicos de diferentes ramas de la música, productores, DJ, cantantes de música clásica, jazz, rock, hip hop,
big box, música tradicional, instrumentistas, todas las ramas de la música se reúnen en 25 músicos. Ocurre en el 2014 este encuentro, donde me doy cuenta que había una representación hermosa de mujeres y hombres en esta convocatoria. Habían 25 y habíamos mitad mujeres, mitad hombres. Y el trabajo y coordinación de este trabajo, aunque tal vez podría haber una barrera del idioma en algunas oportunidades, que el idioma era el inglés para todos, la música seguía sirviendo como puente para desarrollar procesos creativos. Y darme cuenta que habían latinas, especialmente una percusionista de Colombia que se llama Daniela Serna, una baterista de Brasil que se llama Lara Klaus, una cantante también que no es latina, pero es de Estados Unidos, pero interesada en la cultura latina y en aprender a hablar el español y cantar en español. Me emocionó tanto que les propuse hacer un proyecto. Les decía, ¿por qué no van a Barquisimeto, a mi barrio Cruz Blanca, que queda por aquí, por el este, en Barquisimeto, cerca del rectorado de la UCLA, para que demos un taller a las niñas de allá? Porque en mi país hay una situación que es el embarazo a temprana edad y la violencia de género. Es un tema que a nosotros nos persigue, pero yo creo que si esas muchachitas las ven a ustedes, que son tan geniales, profesionales en lo que hacían, yo estaba segurísima que esas niñas harían un clic y verían un ejemplo diferente para desarrollarse en su futuro como mujeres, ¿no? Entonces esa fue la idea principal del proyecto y resulta que de ahí hasta donde estamos ahora se convirtió en un tour por Sudamérica. Fuimos también a Estados Unidos a dictar talleres, haciendo un crowdfunding, que es la recaudación de fondos para hacer esta gira, porque pues éramos músicos y no teníamos un dinero como un buen soporte económico para hacer una gira, pero bueno, aplicamos a becas en el exterior, las ganamos. Hicimos crowdfunding, hicimos alianzas con fundaciones y de hecho la Universidad de Yacambú en el 2016 recibe el proyecto de la Dama Project acá en Barquisimeto porque dictamos una conferencia del emprendimiento en las artes. Entonces vinieron acá ponentes de diferentes áreas de las artes, pero con un ejemplo de que el arte había servido para transformar comunidades. Entonces bueno, la Dama ha servido hasta ahora como un ejemplo de cómo el artista se involucra con lo social. A medida que fuimos dictando talleres de creatividad e improvisación y empoderamiento en las comunidades, donde estuvimos en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo, estuvimos en Caracas en el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles en la sede, ofrecimos conciertos en el Paseo Juan Guillermo Iribarren, estuvimos en el Teatro Juárez ofreciendo un show gratuito para la comunidad, donde estuvimos alianzas con todas las universidades y usamos universidades como la UCLA y la Universidad de Yacambú, donde usamos autobuses que llevaron gente de las comunidades hacia el teatro. Increíble. Gente que tal vez nunca había ido a un teatro, no saben qué es estar en un teatro, pero allá estaban. Y resulta que tocamos las canciones, algunas de las canciones que habíamos trabajado en el proceso creativo con los niños de las comunidades. Entonces fue ver el producto allí, la gente se conectó y eso es lo que a la banda viene incentivándolo en el proceso de ser banda musical. Ahora para cerrar el programa, un mensaje con toque musical. Bien, gracias a ustedes por la invitación, a la Universidad de Yacambú por tener las puertas abiertas a las buenas noticias, por el soporte que le dan al estudiantado. Quiero principalmente agradecer por todo, por ser un ejemplo de emprendimiento en el país y al mismo tiempo dar un mensaje a la comunidad, tanto universitaria como larense, de que tenemos muchas cosas buenas que decir de nosotros, aunque a veces parecieran que las críticas son más que las cosas positivas que nos caracterizan. Entonces, hagamos cosas todos los días, por muy pequeñas que sean, que nos acerquen al país que soñamos y que decimos que algo tiene que pasar para que estemos bien. Yo quiero decirles que va a pasar cuando empecemos a hacer cosas nuestras poco a poco, con un sentido de construir y no de destruir. Las cosas cambiarán si nosotros comenzamos a cambiarlas y todo comienza por decir gracias, buenos días, hagamos esto juntos. Entonces, muchas gracias, un pajarillo.
muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir tu tiempo aquí. Gracias. Y así llegamos al final de Gente Uni Televisión, no sin antes recordarles que visiten nuestra página web y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Soy Laura Olivo y será hasta la próxima ocasión.